Eh, a ver, ¿qué pasaría si alguien afirmara que el secreto absoluto para construir una obra de arte mística, profundamente arraigada en la geometría sagrada de los incas, está escondido en las proporciones exactas de un folio A4? O sea, un folio de los de impresora, de toda la vida. Exacto, un folio normal y corriente. Pues suena a una contradicción ridícula, casi una broma, la verdad. Totalmente. Es una premisa que desafía por completo lo que entendemos por trabajo artesanal de lujo, porque normalmente se asume que lo tradicional está reñidísimo con la estandarización industrial. Claro, son como conceptos opuestos. Eso es, pero los documentos que vamos a analizar hoy demuestran exactamente lo contrario, y además lo hacen con una precisión matemática que, bueno, resulta abrumadora. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy el viaje nos lleva a destripar literalmente un manual técnico fascinante y la transcripción de una entrevista bastante larga, ambos documentos actualizados exactamente al día de hoy, 21 de marzo de 2026. Un material interesantísimo. Es una pasada. El cerebro detrás de estos textos es Fabián, un maestro artesano y el creador del proyecto OGC. En su taller, fabrican una línea de relojes y cuadros retroiluminados que operan bajo un concepto que él mismo denomina ingeniería invisible, Qué buen término. ¿verdad? Y la misión de este análisis de hoy es entender cómo la física de materiales, la acústica más rigurosa y la sabiduría precolombina se fusionan en un objeto cotidiano sin que el ojo humano perciba el más mínimo esfuerzo mecánico. Es que ni se nota. Nada. Para quienes nos escuchan, esto es una clase magistral sobre cómo resolver problemas complejos ocultando todo el esfuerzo. Es ideal para mentes curiosas que disfrutan descubriendo el cómo funciona detrás de las cosas extremadamente bien hechas. Y el concepto de la ingeniería invisible es, digamos, la piedra angular aquí. O sea, se trata de ocultar el andamiaje. Ya, En el mundo del diseño contemporáneo a menudo vemos la estructura, tornillos, uniones, cables por todas partes. es como la moda del diseño industrial, ¿no? Todo a la vista. Exacto. Pero OGC toma el camino opuesto. La técnica se somete por completo a la estética y a la filosofía de la obra. O sea, resuelven problemas complejísimos en las sombras para que el observador solo experimente la pieza final en su estado más puro. Y para entender esa pureza, las fuentes nos obligan a empezar por el alma del proyecto antes de llegar a la mecánica. O sea, el manual empieza fuerte. No habla de simples relojes que dan la hora, ¿eh? Habla de puentes entre el presente y la sabiduría ancestral. Es una visión muy profunda. Sí, sí. Se menciona constantemente el uso de formas zoomorfas y, muy especialmente, de la chacana, la cruz andina. Y aquí surge la primera gran pregunta para cualquiera que lea esto. A ver, ¿Qué papel juega esto realmente en la construcción física del reloj? Porque visto desde fuera, podría parecer una simple elección estética, ¿no? Como una pegatina bonita para darle un aire étnico al producto y ya está. pues quedarse en lo puramente estético sería un error de lectura monumental. Ya me imagino. En la cosmovisión andina, a ver, la chacana no es un logotipo ni un simple adorno geométrico que pones porque queda bien. Es un mapa cosmológico complejísimo. Ostras. Sí, sí. Sus 3 escalones representan los 3 mundos: el inframundo, el mundo terrenal y el mundo superior o celestial. Vale. Entonces, claro, lo fascinante de esto es que al integrar esta geometría sagrada en la estructura de un reloj, el propósito de este taller no es hacer una, digamos, apropiación cultural vacía. Lo que buscan es dotar al objeto de una resonancia histórica real. Es lo que en la teoría del diseño se conoce como arquitectura oculta. Me encanta ese concepto. Es como la analogía de un cisne nadando, ¿sabes? Ah, sí, la conozco. Claro, en la superficie todo es gracia y serenidad, esa belleza visual, pero bajo el agua hay un pedaleo frenético y supercalculado. O no sé, tiene mucho sentido si lo comparamos con la arquitectura clásica. Es decir, cuando uno entra en una catedral gótica, la altura de las bóvedas no está ahí únicamente para impresionar visualmente. Exacto, no es solo decoración. No, esa verticalidad está diseñada para obligar al visitante a levantar la cabeza hacia el cielo, hacia lo divino. La estructura física dicta la experiencia psicológica. Esa es una excelente analogía, la verdad. El objeto deja de ser un simple elemento decorativo que, bueno, que marca el paso de los segundos. Se convierte en una pieza que otorga un significado profundo al espacio que habita. Claro, Y es por esto que la ingeniería invisible se vuelve una obligación ineludible. O sea, si el propósito es transmitir el orden del universo mediante esa geometría sagrada,
Esa experiencia mística quedaría completamente destrozada si el reloj emite, yo qué sé, ruidos plásticos. Madre mía, imagínate, un reloj místico haciendo clac, clac, clac. Exacto, o si hay un motor vibrando ruidosamente contra la pared, o si los ensamblajes crujen cuando cambia la temperatura del salón. Rompes toda la magia. Pero, claro, para que esa catedral se sostenga, para que ese misticismo fluya sin interrupciones, hace falta un rigor matemático absoluto en la base. El caos no sostiene a la belleza. Nunca. Y aquí es donde las fuentes dan ese giro de guión desconcertante que mencionábamos al principio, porque para materializar esta herencia milenaria, Fabián detalla en la entrevista que basan todo su sistema de proporciones en el formato A4. Sí, es increíble. Vale, vamos a desgranar esto, porque al leerlo resulta dificilísimo visualizar la conexión. O sea, ¿qué tiene que ver un folio de oficina con la geometría precolombina? Pues, aunque parezca mentira, lo que ocurre aquí es una aplicación magistral de la geometría fractal y la matemática pura. A ver, explícame eso. Pues el formato ISO 216, que es el estándar internacional que define el tamaño A4, no es una medida arbitraria que alguien decidió en un despacho porque sí. Está basado en la proporción de la raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Esto significa que si se corta una hoja 4 por la mitad, las dos mitades resultantes mantienen exactamente la misma proporción que la hoja original. Ostras, es verdad. Es una relación de aspecto perfecta e infinita. Una escalabilidad matemática sin distorsión ninguna. Precisamente. Y claro, al utilizar esta proporción áurea estandarizada, el taller crea un esqueleto infalible, o sea, un esqueleto que siempre va a resultar armónico a la vista humana independientemente de su tamaño. ¡Qué pasada! Y el manual técnico desglosa estas medidas con una precisión casi clínica para crear sus plantillas base. Sí, es muy detallado. El corazón de la pieza, es decir, el espejo o el frente interno retroiluminado, se rige por unas dimensiones estrictas. Son 20 por 20 centímetros si el diseño es cuadrado o circular y 20 por 30 centímetros si es rectangular. Exacto. Y a partir de esa base matemática, el caparazón exterior, el marco, crece en una proporción idéntica hasta alcanzar los 30 por 30 o 30 por 40 centímetros. Pero hay más, porque no se quedan solo en el ancho y el alto. Claro. Confieso que al leer esas dimensiones planas me costaba imaginar cómo se pasa de una simple plantilla de papel a un objeto tridimensional que a fin de cuentas debe alojar circuitos, un motor y capas de madera. Y ahí entran las 3 profundidades críticas. Eso es. El manual despeja la duda introduciendo estas 3 profundidades a las que llama, literalmente, innegociables para que el sistema funcione. Son fundamentales. Primero, un frente de marco de 5 centímetros de ancho que actúa como una visera. Luego, la pared lateral del cuadro, que tiene exactamente 2 centímetros. Y por último, el núcleo duro de la estructura, un cajón central de 3 centímetros exactos. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. Y fijar esas profundidades de manera tan estricta es clave. Si conectamos esto con la perspectiva general, es lo que permite implementar lo que en la fuente denominan el sistema de postergación. El sistema de postergación. ¿Suena a técnica de productividad? Pues un poco sí, la verdad. Es una lección de máxima eficiencia operativa que desafía esa lentitud habitual que asociamos al trabajo puramente artesanal. Claro, hacer las cosas a mano suele ser lentísimo. Exacto. Pero al tener estandarizado matemáticamente ese esqueleto tridimensional, especialmente el cajón central de 3 centímetros, el taller puede fabricar la estructura interna en serie. O sea, adelantan todo el trabajo duro. Y postergan la decisión sobre la piel, sobre la parte estética exterior, hasta que el cliente final hace el pedido. Exactamente. Es brillante. De hecho, el manual enumera hasta 6 variantes distintas de tapas para acoplar a ese esqueleto universal. Tienen la rectangular central, la rectangular lateral diseñada para acomodar péndulos, la rectangular reversible, la ciega, la cuadrada central y la cuadrada ciega. Es un equilibrio perfecto, porque el núcleo del reloj se nutre de la eficiencia industrial, de la estandarización del folio A4, mientras que el acabado final mantiene ese rigor y esa personalización del trabajo artesanal único. Todo encaja. Y fíjate en esos 3 centímetros del cajón central. Son la medida física exacta, calculadísima, para que el motor mecánico del reloj quede oculto y al ras en la parte posterior, permitiendo que a la vez el espejo delantero gane profundidad visual. Vale, la estructura matemática está resuelta. Es impecable. Pero ahora hay que construir ese esqueleto en el mundo físico. Aquí viene lo bueno.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y donde, si somos honestos, el manual genera cierta incredulidad. Porque hablamos de los materiales, y mencionan cartón corrugado y madera de eucalipto. Sí, choca un poco al principio. Totalmente. Cuando uno piensa en alta relojería artesanal que busca durar generaciones, pues se imagina maderas nobles rarísimas, aleaciones de titanio o aceros especiales. Lógico. Pero encontrar cartón corrugado como pilar estructural genera muchísimo escepticismo. A ver, suena a un material frágil que se va a deshacer con la primera gota de humedad que entre en la casa. ¿Cómo justifica el manual técnico esta debilidad estructural? Pues es que la genialidad radica en no evaluar el material por lo que es, sino por cómo se estructura geométricamente. Vale. O sea, es ingeniería pura aplicada a la celulosa. El cartón corrugado está formado por láminas lisas de papel y una capa interior ondulada. Esas ondas internas se denominan flautas. Flautas. Curioso nombre. Sí, y lo que exige el taller de Fabian es que al usar el cartón, esas flautas siempre queden orientadas en posición vertical. Claro, actúan como diminutos pilares. Son a nivel microscópico réplicas exactas de las columnas estriadas de la arquitectura clásica o, no sé, de los arcos de un acueducto romano. ¡Qué barbaridad! Al alinear esas flautas verticalmente contra la fuerza de la gravedad, un material que consideramos desechable, como el cartón, adquiere una resistencia a la compresión asombrosa. Y soporta todo el peso. Soporta el peso vertical de la estructura de madera sin ceder ni un solo milímetro. Pero además ofrece una propiedad mecánica que la madera sólida jamás podría tener, que es la flexibilidad lateral. Claro, al mantener la fuerza en el eje vertical, el cartón permite ser curvado horizontalmente para adaptarse a esas geometrías circulares y orgánicas de los diseños tumorfos precolombinos. Exactamente. Y luego todo eso queda oculto detrás del frente de 5 centímetros que mencionábamos antes. O sea, resuelve la carga del peso y la adaptación a curvas complejas de un solo golpe y con un material súper humilde. Y luego entra en juego el eucalipto, que aporta el contrapunto perfecto a ese cartón. Sí, una madera dura. Durísima. Es una madera de una dureza extrema y con una veta de mucho carácter. Según las fuentes, utilizan una variación de la técnica intarsia para conformar los frentes. A ver, para quien no conozca el término, la intarsia tradicional europea implica incrustar y encajar piezas de madera de diferentes tonos de forma súper hermética, ¿no? Como para crear patrones complejos, pero como un rompecabezas sin huecos. Eso es. Sin embargo, el manual indica que aquí los listones de eucalipto se disponen dejando separaciones milimétricas deliberadas entre ellos. No van pegados del todo. Lo cual, claro, podría interpretarse fácilmente como un acabado rústico o un simple detalle de estilo. Pero hay una razón física de peso detrás de esas separaciones milimétricas, ¿verdad? Absolutamente. La madera es un material higroscópico. ¿Vale? Esto significa que está en constante intercambio de humedad con el ambiente. O sea, absorbe agua en días lluviosos y se seca con la calefacción en invierno. Básicamente la madera respira, se expande y se contrae. Está viva, de alguna manera. Eso es. Si se toma una madera tan dura y densa como el eucalipto y se ensamblan los listones completamente pegados, bajo tensión, sin margen de maniobra, la propia fuerza de expansión acabará combando el cuadro o rajando la estructura entera en cuestión de años. Tiene todo el sentido del mundo. Las separaciones milimétricas absorben ese movimiento natural. Ese respeto extremo por la mecánica natural del material es fascinante. De hecho, la entrevista detalla que, debido a esa misma densidad salvaje del eucalipto, está estrictamente prohibido introducir un tornillo directamente. Prohibidísimo. Exigen, sin excepción, realizar primero un agujero guía utilizando una broca finísima, porque forzar un tornillo metálico en eucalipto macizo es el equivalente a clavar una cuña en un tronco. La tensión lateral haría estallar la fibra interna al instante. Claro, hay que entender la física de la madera dura. Cada fibra es como un tubo rígido, no se comprime fácilmente para hacer sitio a la rosca del tornillo. No cede. Exacto. La broca retira el material necesario para que el tornillo haga tracción sin crear una bomba de relojería de estrés estructural en el interior del marco. Bien, llegados a este punto tenemos el esqueleto A4 revestido con cartón corrugado estructural y madera de eucalipto capaz de respirar. Ya tenemos casi la estructura. Pero nos enfrentamos al mayor problema físico de todos. Estamos construyendo un reloj. El tic-tac. Exacto. Eso implica introducir un motor mecánico que genera un movimiento constante, segundo a segundo.
hay una fricción interna incesante. Y claro, si se encierra un motor que vibra dentro de una caja de madera densa y hueca, básicamente se ha construido la caja de resonancia de una guitarra acústica. Tal cual. El ruido debería amplificarse hasta volverse insoportable en el silencio de un hogar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo soluciona OGC este infierno acústico sin recurrir a, no sé, motores encapsulados al vacío que costarían miles de euros? Pues aquí es donde la ingeniería invisible alcanza su pico técnico absoluto, con lo que el manual bautiza como el sándwich estructural. El sándwich estructural. Sí. La respuesta no está en comprar tecnología suiza carísima, sino en dominar la física de la propagación del sonido. A ver, el sonido es una onda mecánica que viaja de maravilla a través de medios sólidos y densos, como la madera de eucalipto. Claro, viaja rapidísimo por ahí. Si el motor tocara la madera directamente, la vibración se transmitiría y amplificaría en toda la caja, ¿Y cómo lo aíslan? recurriendo de nuevo a nuestro amigo el cartón corrugado. ¡Ostras, otra vez el cartón! Sí, las fuentes describen un calce invisible. Toman el cajón central estandarizado de 3 centímetros y forran sus paredes internas pegando 4 láminas de cartón, con las flautas en vertical. Importante. Vale, estas 4 capas abrazan el mecanismo del reloj, fijándolo a presión en el centro exacto sin utilizar adhesivos rígidos. Y aquí ocurre la magia acústica. Esas láminas de cartón están llenas de canales de aire. Ah, claro. Actúan como una cámara anecoica en un estudio de grabación, como los típicos cartones de huevos en las paredes. El principio es idéntico. Es lo que en acústica se llama desadaptación de impedancia. Desadaptación de impedancia. Suena muy técnico. Es más sencillo de lo que parece. La onda sonora sale del motor rígido y choca contra el papel, ¿vale? Luego tiene que atravesar el aire de la flauta, luego otra capa de papel, más aire, otra lámina y así sucesivamente. Ya, la onda se va perdiendo. Exacto. Cada vez que la onda de sonido cambia de un medio más denso a uno menos denso, pierde energía. La vibración mecánica se disipa en forma de microfricción térmica dentro de los laberintos de aire del cartón. ¡Qué locura! El ruido, literalmente, muere agotado antes de rozar la madera exterior. Es aislamiento acústico de altísima precisión, conseguido simplemente con celulosa. Me explota la cabeza. Y el manual indica que el sándwich estructural suma aún otra capa. Encima de ese mecanismo silenciado, el espejo central no va atornillado de cualquier manera al fondo. No, ¿qué va? Apoya de forma súper delicada sobre un perímetro adicional de cartón y se enlaza directamente al eje del reloj. Al realizar esta maniobra se genera automáticamente una cámara de aire de 2 centímetros de profundidad entre la trasera del espejo y el frente de la obra. Y esa cámara de aire no solo sirve para añadir profundidad visual al diseño de la chacana, sino que actúa como la barrera final de aislamiento acústico. El conjunto queda totalmente suspendido y silenciado. Increíble. Pero, a ver, esto plantea una pregunta importante sobre el ensamblaje general que revela una filosofía muy particular de este taller. Cuéntame. En lugar de usar litros de adhesivos poliuretánicos o resinas industriales para fusionar la base de 2 centímetros, el cajón de 3 centímetros y el frente de MDF de 5 centímetros para siempre, la estructura se asegura usando simples tacos de madera. Claro, puentes conectores estratégicos fijados en los laterales exteriores del cajón central. Correcto. Y el contrapunto técnico aquí es vital. Esta decisión constructiva es una resistencia frontal a la obsolescencia programada que domina la fabricación moderna hoy en día. Totalmente. Hoy en día se te rompe algo y a la basura. Es que es así. Si el componente electrónico de un aparato falla, a menudo hay que desechar el producto entero porque las carcasas están soldadas o pegadas con resinas que son imposibles de fracturar sin destruir el objeto. Ya. Te obligan a comprar uno nuevo. Exacto. Al utilizar estos tacos de madera, el taller de Fabián crea una estructura extremadamente robusta, pero que es, y cito, totalmente desarmable y reparable. ¡Qué maravilla! Asumen desde el diseño base que la obra va a sobrevivir a su creador y a su primer dueño. Si el motor se estropea dentro de 4 décadas, pues basta con retirar los tacos, abrir el sándwich estructural, cambiar el mecanismo de cuarzo y la pieza vuelve a la vida totalmente intacta. Esa capacidad de reparación pensada desde el minuto cero es una rareza absoluta hoy en día, la verdad. Sí, es un valor añadido tremendo. Bien, entonces se ha logrado construir una base sólida, matemáticamente escalable por el A4, que respira y que aísla completamente el sonido. Sin embargo, nos falta la palabra clave que define a estas obras. Retroiluminados. Exacto. Nos falta el elemento inmaterial.
el que no se puede pesar ni tocar, pero que se encarga de darle vida a toda esa geometría precolombina. Y aquí entra en juego el efecto halo. Y el tratamiento de la luz en este manual requiere el mismo nivel de análisis que la acústica, ¿eh? Sin duda. En la transcripción de la entrevista queda muy claro que el objetivo lumínico es la serenidad. Para lograr ese efecto halo, las tiras de luz LED no se adhieren simplemente en la parte trasera del panel apuntando directamente hacia la pared. Claro, eso sería lo fácil. Sería el camino fácil y además generaría puntos de luz durísimos y muy poco naturales. Lo que hacen es convertir el marco en una cámara óptica. Esconden la fuente de luz LED en las paredes laterales exteriores del cajón central de 3 centímetros. Eso es. Aquella visera frontal de 5 centímetros que se mencionó al principio. Ese marco saliente actúa como un interceptor. ¿Frena la luz? Exacto. El haz de luz lateral choca contra el interior de esa visera y se ve obligado a difuminarse por las cavidades de la madera antes de bañar suavemente la pared trasera. Y la consecuencia visual de este rebote, que está calculadísimo, es que el ojo humano nunca recibe el impacto lumínico de forma directa, no deslumbra en ningún ángulo posible. Genera como un aula, ¿no? Sí, genera la ilusión óptica de que la obra no está siendo iluminada por focos eléctricos artificiales, sino que la luz emana orgánicamente del propio corazón geométrico de la pieza. Pero para que la luz resbale adecuadamente sobre la superficie y acaricie el material sin crear esos típicos reflejos plásticos feos, el acabado final de la madera debe ser perfecto. Fundamental. Y aquí el manual incluye otra directriz inamovible, que es el rechazo absoluto a los barnices industriales. En su lugar, la fuente especifica el uso obligatorio de lo que llaman cola tigre. ¿Cola tigre? Sí. Confieso que al leer ese término me sonaba a un ungüento de boticario medieval, la verdad. ¿De qué estamos hablando exactamente a nivel químico y por qué es tan vital para el taller evitar el barniz común? Pues es una distinción crítica en el tratamiento de superficies. A ver, el barniz industrial moderno, el típico a base de poliuretano, que se encuentra en la inmensa mayoría de muebles hoy en día, funciona depositando una película gruesa de plástico transparente sobre el material. Crea como una capa externa. Exacto. Sella la madera por completo, la impermeabiliza muy bien, pero al hacerlo la asfixia. ¿Ya? La convierte en un bloque inerte al tacto y crea un reflejo especular muy duro bajo la luz. La cola tigre, por el contrario, suele referirse a una formulación tradicional de adhesivos naturales, como colas animales o vegetales preparadas térmicamente, que se utilizaban clásicamente para el apresto o el sellado de poros. El manual detalla que aplican 2 manos de esta cola tigre, la segunda de ellas muy diluida. Y esto tiene un porqué. Al aplicar esta mezcla natural y diluida sobre el eucalipto y el MDF, el propósito no es plastificar la superficie para nada, sino penetrar y sellar únicamente los poros necesarios para proteger la pieza del polvo y la humedad ambiental. O sea, la madera sigue estando expuesta de alguna forma. Esa es la gran diferencia. Este proceso mantiene la fibra viva. Químicamente, la madera conserva su rugosidad microscópica y su tacto cálido original. Claro. Y la luz reacciona distinto a eso. Exactamente. Cuando el efecto halo interactúa con una superficie tratada así, la luz se dispersa de forma difusa y natural, completando toda la experiencia mística, en lugar de rebotar violentamente en un barniz sintético brillante. Es asombroso cómo cada microdecisión está interconectada en este taller. Desde utilizar las matemáticas de una simple hoja de papel A4 para calcular proporciones divinas, hasta usar cartón corrugado para crear túneles ciegos que aniquilan el sonido, culminando en diluir pegamentos naturales para no matar el reflejo de la luz. Es un nivel de coherencia brutal. Todo cuadra a la perfección. Llegados al final de los documentos, la cita textual con la que Fabián cierra su entrevista cobra todo el sentido del mundo. Afirma, textualmente: cada reloj es un registro de pasos meditados, desde el calado del espejo hasta el último clavo. Es una frase preciosa. Y es una destilación perfecta de lo que significa realmente construir resolviendo problemas, ocultando el caos mecánico para dejar aflorar solo la paz visual. Y subraya una verdad fundamental en el diseño de alto nivel. La verdadera belleza, perdurable, rara vez es fruto de la casualidad o de un esfuerzo superficial y rápido. Desde luego que no. Casi siempre es el resultado de dominar y ordenar la complejidad técnica con tanta elegancia que el observador nunca llega a sospechar ni por un segundo las batallas físicas y acústicas que se libraron bajo la superficie. Y este estudio profundo nos deja un pensamiento provocador
que creo que trasciende los engranajes y la celulosa para cualquiera que nos esté escuchando. A ver. Cabe preguntarse, si se aplicara este principio de la ingeniería invisible a las dinámicas de nuestro propio día a día, ¿qué ocurriría? Qué interesante. Si uno se detiene a pensar en el ruido constante, en las fricciones de la rutina, ¿qué estructuras internas o cámaras de aire se podrían construir en la propia vida para amortiguar el impacto? Para que el sonido de la tensión se disipe antes de fracturar el exterior, como hace el cartón corrugado. Es una reflexión potente, la verdad. Y aún más interesante, para quien observa desde fuera, ¿qué tipo de luz indirecta y serena se proyectaría si, en lugar de intentar brillar de frente y deslumbrar constantemente, buscando atención, se permitiera que esa luz naciera de un núcleo ordenado, iluminando el entorno de forma silenciosa? Un efecto halo personal. Exacto. Son preguntas para meditar a fondo. La próxima vez que un objeto cotidiano adorne una pared, resulta casi obligatorio detenerse a considerar qué sabiduría física y ancestral podía estar operando en absoluto silencio justo delante de nuestros ojos. Hasta el próximo análisis a fondo.